Bueno, estudiantes del 105, decidimos con las compañeras profesoras para esta clase tener la posibilidad de grabar una entrevista especialmente para ustedes. No es algo que es un material que sacamos de otro lado o que tomamos prestado una herramienta de otro lado, sino que pensamos armar este dispositivo de entrevista y a partir de la clase de organizaciones sociales, y elegimos a una persona, Edith Benedetti, quien es en este momento presidenta de una fundación, la Fundación SEDA. SEDA significa Salud, Educación, Derechos Humanos y Ambiente, que su ideario es hacia donde apunta su mirada en relación al trabajo territorial. Y lo mejor es que ella nos cuente cuál es en este momento su función y del mundo de donde proviene, porque todos venimos desde algún lugar, como venimos viendo. Desde algún lugar nos fuimos formando, desde algún lugar nos fuimos constituyendo como sujetos, y estaría bueno, Edith, que nos puedas contar un poco ese recorrido hasta llegar a hoy, formando una fundación que es parte de los movimientos que están por fuera de lo público y de lo privado, que vienen a completar ese universo de la sociedad civil. Así que, bienvenida. Bueno, muchas gracias por el convite y darme la posibilidad, además de tener este espacio con ustedes, de poder llegar al alumnado del 105. Bueno, yo empecé mi carrera de trabajo como docente de plástica en escuelas de educación especial, fundamentalmente. Lo voy a resumir el trayecto porque empecé en el 80, así que en la época que a la escuela había que ir con pollera porque no se podía usar pantalón y ¿sí? Abajo de la rodilla. Empecé trabajando en una escuela de recuperación acá en Ciudad de Buenos Aires, y por la mañana y por la tarde trabajaba en escuela domiciliaria. Escuela domiciliaria tenía además la posibilidad de trabajar en hospitales, así que hicimos varios proyectos trabajando, por ejemplo, en el Hospital Garrahan, armando talleres de plástica en la sala de hemodiálisis, con una investigación donde apostaba a que los chicos, mientras que tuvieran el tratamiento de hemodiálisis, al tener otro tipo de actividades expresivas, no se descompusieran mientras que hacían el tratamiento. Entre otros, ¿sí? También hicimos en oncología, digo, la plástica, el lenguaje expresivo a través de la línea, el color, el grabado, la escultura, nos posibilitaba muchas experiencias importantísimas para chicos que o tenían una enfermedad en algún momento que les imposibilitaba ir a la escuela, y a la mañana en lo que eran las escuelas de recuperación, que por suerte ya se fueron modificando, porque bueno, tenía que ver con esa época del país. Fue así que trabajando en la escuela de recuperación fundamentalmente, entendí que me faltaba saber cosas para poder trabajar con esos niños, ¿sí? Yo quería hacer un hecho creativo y a ellos les pasaban cosas que yo no entendía. Así que así fue que empecé a estudiar psicología. Obviamente la carrera es maravillosa y me atrapó. Siempre seguí siendo docente en distintos niveles, o sea, después abandoné la escuela primaria y empecé a trabajar en capacitación docente, después que me recibí de psicóloga, docente universitaria, o sea que la docencia me ha acompañado y me sigue acompañando hasta ahora, que sigo siendo docente universitaria. Pero bueno, una vez que me recibí de psicóloga empecé otros recorridos, que fueron recorridos de la clínica. El área de salud es un área también muy apasionante. Y trabajé fundamentalmente en hospitales, en centros de salud, trabajé en ministerios, digo, distintos momentos, ¿sí? Hasta en el año 2012 tomé la dirección de un hospital nacional
hasta diciembre del 2015. Digo esto porque es importante para la creación de la fundación. Cuando yo renuncio a la dirección del hospital en diciembre del 2015, con un grupo de compañeros decidimos, dado el contexto de la política nacional que iba a quitar derechos y llegar a determinados lugares donde nosotros estábamos llegando desde el gobierno nacional, decidimos armar una fundación que nos permitiera seguir estando en esos lugares donde hay que estar. Así que largamos la fundación y tenemos particularmente 2 lugares físicos. Uno de los lugares es en la Villa 3, en Villa Soldati. Fátima y Piletones se ubica en la zona, en Ciudad de Buenos Aires. Y tenemos otra casa nuestra, que es un centro terapéutico en Rosario, en la ciudad de Rosario. ¿Cuáles son las características de estos 2 lugares? Fundamentalmente el de acá de Ciudad de Buenos Aires, se llama así, como una casa de acompañamiento de asistencia comunitaria, donde inicialmente empezamos a trabajar con una de las realidades que ocurre en muchos lugares del país, que es con jóvenes y a veces no tan jóvenes que están en situación de consumos problemáticos. Con eso arrancamos, empezando a trabajar con lo que se llaman ranchadas, ¿sí? Con jóvenes que están consumiendo en pasillos de las villas de Ciudad de Buenos Aires, que lo veníamos haciendo en el hospital, ¿sí? Pero ahora teníamos un lugar propio desde la fundación. Pero obviamente cuando uno abre un espacio dentro de un territorio donde hay tantas necesidades y abre un espacio que es amigable, que aloja al otro, por supuesto empezamos a trabajar cuestiones de género, cuestiones de tercera edad, y particularmente ocurre cuando uno abre un espacio de estas características, los niños que están en todo el territorio se suman. Entonces nos obligó a pensar distintas propuestas. Una de ellas, que es muy clave en el trabajo, es porque en Ciudad de Buenos Aires la inscripción a las escuelas es online. Esto quiere decir que aquellos que no se han podido inscribir teniendo una computadora, manejando internet, teniendo un mail, quedaban por fuera de la escuela. Por lo tanto, una de las primeras tareas que asumimos desde este espacio fue el de hacer el trabajo de inscripción de un montón de niños que estaban sin escolaridad, pero a la vez alojándolos. Y entonces ahí armamos otro dispositivo, sumamos al equipo, porque el equipo nuestro, además les cuento, somos psicólogos, trabajadores sociales, médicos, y sumamos una compañera que es psicóloga, pero que es docente, que trabaja en uno de los equipos que trabaja con primera infancia en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta compañera, que es maestra de educación primaria, además de inicial y psicóloga, empezamos a armar un trabajo bastante vivosquiano, diría. ¿Sí? Porque lo cierto que los niños que transitan en estos territorios, que transitan porque no tienen lugar dentro de sus casas, y que además generalmente sus papás no terminaron ni siquiera la educación primaria, no tienen espacios donde permitan el desarrollo, porque no hay un adulto que fomente espacios de lectura, espacios de juego, espacios que posibiliten este desarrollo. Entonces empezamos a tener este espacio, son 3 veces por semana que trabajan con esta compañera, y 2 veces por semana con una licenciada en arte que hace talleres expresivos. Justamente para generar esto. Una de las cosas que nos fue sorprendiendo, más allá de salidas y, bueno, obviamente festejos, y que vengan, además de poder salir, que puedan venir a festejar el Día del Niño y estas cumpleaños, cuestiones que a veces quedan como relegadas de la posibilidad,
una de las cuestiones que nos empezó a ocurrir es que se convirtió en un lugar donde poder tener algo, donde poder guardar un cuaderno, donde poder guardar la mochila, donde poder tener hasta el cepillo de dientes. Que esto hace a pensar claramente, porque digo, una de las cuestiones nuestras es, ¿qué es la casa de acompañamiento comunitario? Bueno, ¿qué es lo que el otro necesita? A partir de esto es donde fuimos creando distintos espacios y distintos dispositivos. Obviamente, como tenemos médico, el médico es un médico psiquiatra, y tenemos psicóloga también, se hacen tratamientos para quienes los necesitan. Tenemos grupo de mujeres, les contaba antes, trabajamos, el primer grupo de mujeres que se acercó, ustedes párenme y pregúntenme, pues yo si no sigo hablando. El primer grupo de mujeres que se acercó es un grupo de mujeres muy jóvenes, digo, entre 20 y 22 años, ¿sí? Que además tienen muchos niños, preocupadas por sus madres, que sus madres también son muy jóvenes, 30 y pico, 40, que están en situación de consumo problemático. Y esto nos permitió hacer un grupo con ellas y otro grupo con sus madres, con distintas perspectivas de trabajo. Y después se sumaron a determinados grupos algunos varones, ¿sí? Digamos, nuestra experticia, digamos, es cómo trabajamos en salud mental con estos grupos, nos posibilitaba generar distintos dispositivos que pudieran colaborar en tramitar ciertos padecimientos subjetivos muy vinculados al desamparo social, porque el desamparo social produce padecimientos subjetivos. Así que más o menos esto es lo que hacemos en este dispositivo, lo que se llama desde lo que es la perspectiva de reducción de riesgo y daño en consumos problemáticos, un dispositivo de umbral mínimo de requerimiento. ¿Qué significa umbral mínimo de requerimiento? Que nosotros estamos desde un concepto de disponibilidad, estamos disponibles, ¿sí? Para que cuando el otro llegue, se arma con lo que el otro trae, ¿sí? O sea, es como que tenemos una caja de herramientas a disposición y entonces no es que hay un taller a tal hora y el que no vino se pierde, ¿sí? Estas cosas de pensar que el tiempo y el espacio son construcciones simbólicas y que requieren de un otro. Hay una autora que ustedes manejan seguramente mucho, que se llama Graciela Frigerio, que tiene un texto que se llama El oficio de lazo, y me parece que lo que nosotros nos es eso, nuestro oficio es oficio de lazo. Hay que construir un otro desde lo social que aloje y que no es poca cosa. Así que bueno, pregunten ahora, así, lo que les interese, lo que quieran que profundice, que les cuente. Edith, vos hablaste de ranchadas y de cuando el otro llegue. ¿Cómo hacen para que estos jóvenes, adolescentes que seguramente están en las ranchadas y que tienen consumos problemáticos, y si querés aclarar qué es esto de las ranchadas, lleguen y tengan ganas de ser alojados? ¿Cuál es ese trabajo que hacen? Mira, en principio vamos. En principio vamos, no es que vienen. Para que vengan implicó muchísimo trabajo nuestro de ir anudando esto que está desanudado, porque ¿a qué llamamos ranchadas? Lo llaman ellos ranchadas. Es un término que nosotros tomamos de cómo ellos llaman a agruparse en determinada esquina o en determinado lugar de algún pasillo de ese territorio a consumir, ¿sí? ¿Qué es consumo problemático? Es como se nombra a partir de hace mucho tiempo ya, como hay dos estrategias para pensar las adicciones. Una estrategia es la abstencionista, que es una estrategia que fracasó, ¿sí? Que la solución a los consumos es no consumir, y es una estrategia que ha fracasado y ha sido iatrogénica.
sistémica. Ya hace mucho se decidió desde la Organización Panamericana de la Salud, ya en el 2015 se hicieron recomendaciones a Naciones Unidas, hubo un encuentro en México, que por esas cosas del destino me tocó ir representando al país, donde se planteó que no se podía seguir centrándose en la sustancia, sino que había que centrarse en las personas. Y entonces ya no importa qué pasa con la sustancia, si no importa el vínculo particular que alguien establece con un consumo. Y desde esta perspectiva, algo que es fundamental, no se requiere que alguien deje de consumir para iniciar un tratamiento del estilo que fuere. Eso es reducción de riesgo y daño. Esa es la estrategia de reducción de riesgo y daño. Porque lo que importa es lograr una posición del sujeto responsable en relación a su consumo, que dejará de consumir o no, pero no será que esté tomado por el consumo, sino que pueda regularlo, ¿sí? Y esto implica mucho trabajo. Y digo que la abstencionista no dio resultado por varias razones, pero una es porque lo que aparece es lo que llaman las recaídas, ¿sí? Que alguien deja de consumir por un tiempo, pero después vuelve a consumir, y esto es muy mortificante para quien está en esa situación, o sea, produce daño psíquico. Por eso la estrategia de reducción de riesgo y daño implica procesos y mucho trabajo, ¿sí? Hasta que alguien pueda regular, ¿sí? Tener una posición más activa en relación a esos consumos. Umbral mínimo implica esto, saber que cuando uno está con un padecimiento subjetivo, arrasado por situaciones de desamparo subjetivo y de desamparo social, y está en esa situación de consumo, porque alguien piensa, están ahí tirados si les gusta, la pasan bomba, y yo creo que lo que hay que cambiar es esa perspectiva, porque en realidad alguien que está en esa posición, aunque parezca que, consume porque quiere y la pasa bien, y yo qué sé, en realidad está sufriendo, ¿sí? No la está pasando bien. Entonces, la cuestión es ir a acercarse. En esta pregunta, Alejandra, nosotros vamos. Y nosotros vamos no hablando ni del consumo, porque este es otro tema, ¿sí? Cuando uno va y habla del consumo, lo que pasa es que no tiene ningún espacio para generar ningún encuentro con otro. Nosotros vamos y nos ofrecemos reconociendo algunas de las cuestiones que van pasando en cada uno de los grupos, qué cosas les puede interesar. Particularmente con un grupo que se junta en la esquina de donde nosotros tenemos el local, nos fuimos acercando en función de presentarnos, decirles que estábamos, sí, es como es la gotita que va dando la piedra, no es que rápidamente todo ocurra, requiere mucho trabajo. Bueno, y así yendo y contando y charlando, un ratito, saludando, quedándose un rato a saludar, ¿sí? En una de las veces les preguntamos qué cosas podíamos colaborar para arreglar el lugar donde se juntaban, ahí en la esquina esa. Y apareció la idea de pintar esa pared donde ellos se juntan. Y entonces, como tenemos una licenciada en arte en el equipo, se armó un mural. Empezaron a trabajar en pintar. ¿Y qué pueden pintar? Y si alguien sabe dibujo, ya, yo sé filetear, y el otro sí, yo en algún momento trabajé de eso. Con otro, vos pintabas, trabajás de eso. ¿Por qué no venís y te contratamos para pintar nuestro lugar, por ejemplo? Entonces, esas pequeñas cosas que tienen que ver con conmover posiciones subjetivas, porque lo que nosotros trabajamos ahí fue, si vos pintás, hay un sindicato, que es la UOCRA, que dice cuánto tiene que cobrar alguien que pinta, que es oficial, y entonces se lo mostramos, ¿sí? Porque no nos quería cobrar, por ejemplo. Así que para pintar esto te corresponde cobrar esto. Y
Y este fue uno de los primeros vínculos con uno, y después con otro que sabía filetear. Le dijimos si quería hacer algún dibujo y empezamos a trabajar bocetos y terminamos haciendo un diseño que hicieron ellos y se pintó el mural ahí donde ellos estaban, en la esquina. Nosotros con la profesora de arte los ayudamos a diseñar o sea, cómo se hace el mural, digamos, cómo se lleva un dibujo chico a una pared. Y pusimos obviamente los elementos, ¿sí? Teníamos fotos, si quieren después les paso de cuando estaban pintando el mural. Yo qué sé, hacía calor y había sol, poníamos un gazebo de la fundación, ¿sí? Digamos, fuimos como colaborando en esto, y en esto, eso es el trabajo de Lazo, de ir construyendo, y esto que yo digo de ir anudando, ¿sí? Para un grupo que estaba ahí en esa esquina, que eran los que consumen o algo, de repente empezar a mostrar que saben hacer cosas, que pueden hacer cosas lindas. Nosotras estábamos ahí con ellos. De hecho, cuando terminaron el primer, había quedado como promesa que íbamos a hacer una choriciada ahí. Y cuando terminaron el primer mural, porque hubo más, se hizo la choriciada ahí. Y fue muy interesante porque participó todo el barrio que pasaba por ahí, se paraba a comer un chorizo, un choripán. Y esto también éramos romper con un estigma que tenía ese grupo, todos varones. Y empezó a pasar otro fenómeno, que como gustó lo que hicieron, los empezaron a contratar para pintar. O sea que empezaron a tener trabajo de varios vecinos, y después empezaron a decir, bueno, y en mi frente podés pintar otro mural. Digo, por eso fue el inicio de varios, ¿sí? Por eso, por esta pregunta de cómo se hace para que se acerquen, ¿sí? Hay que ofrecerse, hay que construir ahí un espacio amigable. No basta con abrir la puerta y esperar que vengan, uno tiene que salir a construir una demanda. Y eso fue lo que pasó. De hecho, estas cuestiones que a veces dicen como que se ordena la conducta del otro desde una posición de poder, a mí me parece que esas son cosas importantes para tener en cuenta. Cuando uno piensa al otro como sujeto de derecho y no como objeto de la práctica. Y en esto pensar algo que hemos trabajado mucho, lo ha trabajado mucho más Beatriz Greco que yo, pero yo en algunos años he participado con ella en una investigación sobre autoridad, ley simbólica, la construcción de esto en la escuela, pero también es la construcción de la autoridad en otros territorios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que la autoridad es la del otro, es una construcción de lazo, no se impone. Entonces ha pasado, por ejemplo, que alguno de estos muchachos pase por la puerta y salude rápido y se vaya, y al rato vuelva, y uno, digamos, entender que pasó rápido porque venía en cuero, y se fue a poner una remera para entrar a saludar. Y nosotros nunca le planteamos a alguien que no podía entrar a nuestra casa sin remera, por ejemplo. Pero es la representación del respeto, ¿sí?, hacia nosotros, de que sin remera no se podía entrar. Y esto no tiene que ver con una imposición, tiene que ver con una construcción. Y esa construcción se da si uno va con la intención de trabajarla. De la misma manera con los chicos. Yo pensaba, cuando empezaron a entrar a la casa, yo decía, uy, es terremoto bailable. Llegaban y querían tocar todo, hacer todo, yo qué sé. Y lo cierto es que fue todo un trabajo de alojar esto que a ellos les pasaba, entender los tiempos. Por eso digo, tiempo y espacio son construcciones simbólicas que se hacen con otro. Y ahora uno los ve cómo se manejan adentro del espacio, dónde tienen guardadas las cosas, cómo entran y saludan. Digo, que tuvo que ver no con una domesticación, tuvo que ver con un lugar de alojar y construir un vínculo, porque me parece que acá la palabra clave es pensarlo vincular.
y el lugar que cada uno de nosotros ocupa. ¿Contesté tu pregunta, Ale? Sí, Edith, fantástico. Edith, yo quería, esto no es para vos, es para nuestros estudiantes, pensar en esto último que estuviste relatando, en palabritas que estuvieron surgiendo como en nuestra cursada, como reconocimiento, como interpelación, como un nuevo posicionamiento frente a las opciones que se nos ofrecen. Es algo que nosotros estuvimos trabajando en clases anteriores y claramente en este último tramo de tu relato aparece, digo, estudiantes. Pensemos a ver si lo podemos asociar cuando hablamos de interpelación, en esto de que hay un otro que nos está mirando y qué nos provoca y qué nos pasa con eso. Y hay un reconocimiento, no solamente en ese lugar que nos pone la mirada del otro, sino yo poder reflexionar sobre esa mirada, ¿no? Yo sujeto. Bien, nada, yo sé como fin o como continuidad de una historia que hay dos muchachos de la ranchada que después de 4 o 5 años, ¿no, Edith? Que están trabajando con ustedes en la fundación, que se acercaron por primera vez a la fundación. Uno de ellos, ¿con cuántos hijos, Julio? 12. Con 12 hijos. Hoy está trabajando junto con Edith, porque Edith no lo dijo, pero hoy es directora del Hospital Nacional Laura Bonaparte, y 2 de esos muchachos, Julio, con 12 hijos, está trabajando en el hospital como parte del mantenimiento del hospital. Digo, alguien que no tenía 0 posibilidad, hoy tiene un estatuto, y es maravilloso los gestos, ¿no? Alguna vez Edith me cuenta que se le aparece con una torta de ricota para compartir. Alguien que no tenía nada y que estaba en una esquina consumiendo. Y cuando dice consumo, básicamente dice alcohol, ¿no? Digo, para desmistificar que hay otras sustancias más duras y demás. Básicamente en las villas, Paco y alcohol es lo que más aparece. No sé. Eleonora. Logré hacer funcionar el micrófono, creo, ¿no? Sí, se te escucha. Yo me quedé pensando muy, muy fuerte este concepto de estar a disposición, ¿no? Porque es lo opuesto de disponer. Cuando yo digo disponer, estoy indicando, estoy conduciendo, estoy señalando, estoy marcando qué es lo que quiero. Cuando yo digo me pongo a disposición, estoy receptiva, ¿no? Receptiva a lo que el otro necesita. Y lógicamente es la forma de construir vínculos, no hay otra manera. La verdad es que me parece fantástico el trabajo que están haciendo. Yo la pregunta que te quisiera hacer es cómo se subvencionan, porque vos dijiste, tenemos una casa, tenemos otro lugar, tenemos materiales para que los chicos puedan expresarse, chicos y grandes, puedan expresarse, puedan pintar, y quería saber cómo hacen para conseguir los recursos. ¿Qué pregunta? Bueno, mira, como nosotros presentamos proyectos en todos los lados que se puede, no todos nos aprueban los proyectos, pero en el dispositivo que tenemos en la Villa 3 tenemos un convenio con la Cedronar por ese trabajo que empezamos haciendo sobre consumos problemáticos, y de ahí hacemos chicle y nos estiramos para todo, ¿sí? Para toda la tarea que hacemos ahí en ese territorio. Y en el de Rosario, que es un centro terapéutico, que es distinta a las características, digamos, se subvenciona la casa y todo eso empezamos como una cogestión con el gobierno de Santa Fe, y ahora que cambió la gestión, estamos todavía, digamos, en las tratativas de continuar como parte de la red asistencial de Rosario, pero como un organismo no gubernamental.
Yo quería preguntarte, no, en esta cuestión de los niñes, Sí. estos que no tenían, digamos, lugar en las escuelas, ¿qué relación tienen? Digamos, a ver, estamos hablando ahora en un contexto totalmente distinto, creo, ¿no? Que cuando empezaron ustedes, y esto también debe haber implicado cambios y maneras también en el trabajo. Pero para pensar en un comienzo, ¿no? Digo, vos dijiste, los niños estaban, digamos, no tenían un lugar, digamos, no estaban escolarizados por esta dificultad de tener que anotarse, digamos, necesitaban una computadora, necesitaban un montón de recursos para poder ingresar a una escuela. Ustedes ayudaron en eso y después dijeron que los chicos ahí tenían un lugar. En esta relación con lo escolar, ¿pudieron establecer algo? Digo, pensemos en otro tiempo, no ahora, después comentanos cómo es ahora la situación. Pero pensándolo en los tiempos, digamos, normales anteriores a la pandemia, ¿no? ¿Qué lazo hacían con las escuelas? ¿Qué relación establecían? ¿Qué pasaba con estos niños y con su escolaridad? Creo que ahí lo que facilitó son dos cosas. Eso que me hicieron contar, que yo empecé como maestra, por lo tanto conozco el sistema de ciudad, ¿sí? Y que la colega que es psicóloga, pero que es docente, también trabaja dentro del sistema, les decía, en este programa que trabaja con niños pequeños, ¿sí? Entonces, nosotras lo que hacemos es acercarnos a la escuela. Me parece que una de las cosas más importantes es también entender, en parte tiene que ver con lo que traía Jorge, de cómo uno piensa al otro, ¿sí? Me parece que cuando uno está como docente, a veces lo que aparece es cómo uno aloja al otro que es demasiado otro, no instalando prejuicios, no instalando, en lo que decía Leonora, disponer desde tomar un lugar de abuso de autoridad, de abuso de poder en relación al otro, ¿sí? Y entender que el otro es otro. Por lo tanto, funciona de una manera distinta. Y la escuela es un lugar de derecho y no un lugar de sometimiento de las familias. Entonces, digo, me parece que ahí generar espacios. Nosotros, obviamente, lo que empezamos a hacer es trabajar en red. De hecho, por ejemplo, tenemos unos mellizos que no tuvieron vacante en primer grado, un año, otro año, y lo que hicimos fue, conociendo los programas y las posibilidades en ciudad, lograr que entren en un grado de nivelación. Sí. Hay un centro educativo que está en el Ramón Carrillo, en el barrio Ramón Carrillo, que les queda cerca porque está al lado del barrio donde nosotros estamos. Creo que son 1 o 2 estaciones de premetro. Entonces, y que pueden llegar caminando porque serán 10 cuadras, no es tanto. Y entonces los mellizos entraron en el grado de nivelación porque ya habían perdido 2 años el ingreso a la escuela. Y fue ir y hablar en el distrito escolar, hablar con la escuela, y nosotros, digamos, ahora tenemos vínculo, y de hecho las escuelas empezaron a sentirnos aliados, ¿sí? Porque les facilitamos cosas. De hecho, ayer o antes de ayer recibí un mail de un equipo de integrantes del equipo de orientación del distrito escolar que pertenecemos, que es el 19, en Ciudad, para pedirnos hacer un Zoom para hablar de algunas cuestiones que necesitaban. O sea, nos convertimos en un aliado de la red escolar, no en un enemigo, no competimos, sino entender esto, la tarea docente, sobre todo en determinados territorios donde las aulas son de muchos chicos, los chicos tienen dificultades para hacer algunas de las tareas porque no tienen lugar. El docente necesita que las organizaciones sociales seamos aliadas. Y nosotros nos ofrecemos como eso. Entonces, sí, logramos obviamente que los chicos estén todos escolarizados en estos años que estamos, pero somos aliados de la escuela. Somos aliados de la escuela en esto de establecer un diálogo, ¿sí? Hacer un acompañamiento. De hecho, han venido del equipo de orientación a nuestra casa a charlar sobre algunas cuestiones que le preocupaban de algunos de los chicos y que a lo mejor relajan diciendo, bueno,
De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos psicólogo, entonces si alguien necesita de un espacio terapéutico, nosotros se lo ofrecemos, ¿sí? Cosa que ocurre. Entonces, el equipo de la escuela habla con la profesional que está trabajando con nosotros sobre cómo, digo, es esto, es hacer lazo también entre las distintas instituciones, porque las instituciones producen filiación simbólica o desafiliación simbólica. Por lo tanto, si las organizaciones sociales y la escuela compiten, dejamos en el medio desafiliando a ciudadanitos que requieren de nosotros. Por lo tanto, nuestra intención es esta, hacer trabajo de lazo también con las instituciones escolares, con la Defensoría de Niños y Niñas, digo, con todas las organizaciones que muchas veces intervienen y que a veces cuesta entender que el otro es otro, que los lugares en donde vive no tienen las comodidades, que a veces si pierden el cuaderno tiene que ver con que no tenían un lugar donde guardarlo, que cuando son 12 en un lugar muy pequeño, donde no tienen baño y tienen algo llamado baño fuera de la casa, que no tiene las comodidades. Mira, uno de los niños hizo un dibujo una vez donde mostraba quién estaba, ¿sí? La profesora de arte nuestra le decía, ¿y este quién es? ¿Es fulano? ¿Este quién es? Fulano. ¿Y vos dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde te sentás? Le decía, no, yo me siento parado porque no tengo lugar. ¿Sí? Y el me siento parado para mí es un analizador de entender en las condiciones donde el otro transita espacios, y si un docente no entiende el me siento parado, es que no tengo lugar donde hacer la tarea, no tengo lugar donde jugar, no hay un espacio. Requiere de intervenciones distintas, tanto de nosotros como organización, como de la escuela, para alojar esto que tiene que ver con desamparo social y produce padecimiento subjetivo. Porque no es lo mismo que yo tenga un lugar donde me siento, estudio, escribo, ¿sí? Puedo guardar mi cuaderno, no pasa nada, ¿sí? Yo les decía, guardamos cepillos, los chicos se lavan los dientes en nuestra casa, o sea que fin de semana que nosotros no abrimos, no se lavan los dientes, ¿sí? Y se lavan los dientes en nuestra casa porque no tienen espacio donde guardarlo, ¿sí? Digo, y entender esto, alojarlo sin poner estigma, sin poner el deber ser, cómo debe ser, ¿sí? El deber ser que a veces tiene que ver con representaciones impuestas, ¿sí? Por eso me parece que lo más difícil es esto de pensar lo vincular, el lugar que tiene cada uno y cómo cada uno va alojando. Y cuando trabajamos con Beatriz, el tema de la autoridad, encontrábamos que la etimología de la palabra autoridad es hacer crecer y proteger lo frágil. Y me parece para construir autoridad en los territorios y en la escuela, me parece que uno tiene que pensar en esta etimología y pensar cómo hace uno para hacer crecer y para acompañar esos crecimientos, protegiendo lo frágil, ¿sí? Y haciendo que el otro se vuelva grande, porque es parte de la tarea de los adultos con los niños. ¿Te contesté, Lili? Sí, por supuesto. Y en este contexto, ahora voy a ir un poquito hasta... hay mucho eco, ¿no? No. Bueno, ¿qué pasa en este contexto? Digamos, estamos en medio de una pandemia, vos estás diciendo que trabajan en un barrio totalmente vulnerable y vulnerado. Bueno, ¿cómo está haciendo la tarea? Y sobre todo, digamos, en el sentido, como nos estamos pensando también de alguna manera en lo escolar, el trabajo en red, cómo también posicionarnos desde la escuela, es qué está pasando ahora, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Y qué está sucediendo con las escuelas y con los chicos, ¿no? Con estos niños que no pueden asistir? Y otra cosita que me llamó la atención, lo tiro ahora, es esto de que hablas del lugar como nuestra casa, ¿no? Cuando te referís a la fundación o a ese espacio, ese local, no sé bien cómo ella, vamos a ver imágenes, decís es nuestra casa.
y aparentemente los chicos también lo sienten, ¿no? Nos da la sensación, no solamente los niños, los que van también parece que fuera una casa. Pero también, digamos, son como dos preguntas en una, para que nos cuentes un poquito. Sí, yo digo nuestra casa porque se llama así, es casa de acompañamiento comunitario. Y es un local muy chiquito, el espacio es muy chiquito, porque dentro de la villa, nosotros estamos adentro, sí, porque no es lo mismo estar adentro que estar afuera del territorio. Estamos adentro, y adentro los lugares son pequeños, sí. ¿Cómo hacemos ahora? Nosotros, salvo los primeros 15 días así de fase cero que no se podía transitar, cuando se habilitó que las organizaciones pudiéramos estar, abrimos de nuevo la casa. Claro, ¿cómo hacen los chicos? Y llevamos computadoras nosotras y ponemos internet del celular para hacer cosas, porque no hay otra forma. Ahora después les paso una foto, si quieren, de eso, los chicos haciendo las tareas, las que pueden, porque lo cierto es que pensar que no tienen computadora, no tienen internet, no tienen nada, ¿cómo van a hacer como para poder estar online en estos territorios? Así como no podían inscribirse en la escuela, tampoco tienen acceso, ¿sí? Mirá, yo pensaba, ahora perdón porque se me puso esta idea. Yo soy docente de la Universidad Jaureche, ¿sí? Y es en Florencio Varela. Y muchos de mis estudiantes, para conectarse, lo hacen solamente desde el celular, no tienen posibilidad tampoco. Por eso digo que hay todo ¿qué es lo que se intentó saldar no en la gestión de gobierno anterior, sino en la anterior, con conectar igualdad y con generar, digamos, el acceso a la conectividad y a tener una computadora donde poder trabajar? Al no haber estado eso, que todavía se cortó los 4 años de gestión macrista, y ahora sí se está pensando de nuevo en la inversión para que tengan acceso, ¿sí? Pero lo cierto es que la población con la que nosotros trabajamos acá, y es Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, ¿sí? Los pibes no tienen computadora y no tienen conectividad, y si nosotros no estuviéramos, nosotros como muchas otras organizaciones, perdón, no quiero arrogar que somos nosotros y muchas otras organizaciones no tendrían acceso a hacer alguna de las tareas que la escuela propone. Nos pasa también con los estudiantes del instituto. Muchas estudiantes, digo en femenino porque casi todas son chicas, nos comentan que tienen como único medio de conectividad un celular con tarjeta. O sea, yo estoy pensando, tan rico, tan valioso lo que nos estás contando, y qué dificultad va a ser que muchas de los estudiantes accedan a esta información, porque tienen problema de conectividad. Y con el tema de la pandemia es imposible ir a un locutorio. Así que me imagino si nuestras chicas, que ya son exitosas transeúntes del sistema, que ya pasaron por todos los niveles hasta llegar al nivel superior, no se pueden conectar o tienen mucha dificultad, los chicos que están en situación de calle o que provienen de familias con enormes carencias, realmente es una tarea de mucha esperanza pensar que se los puede incorporar al sistema. Realmente es como una utopía, no sé hasta dónde es alcanzable. Y además, ¿qué receptividad tienen las instituciones para comprender estas situaciones de carencia absoluta? ¿No? Yo creo que los docentes de las instituciones deberían recorrer el barrio donde trabajan y conocer los lugares donde los chicos viven.
porque muchas veces me pasó durante mi larga experiencia docente, me pasó encontrar algún alumno de escuela asistiendo a una escuela pública que sin embargo estaba en situación de calle. Y al ir a visitar la casa, yo comprendí que en realidad viviendo en una estación tenían mejores condiciones de habitabilidad que en su propia casa, ¿no? Entonces, si el docente no conoce esto, no puede llegar a entender lo que le pasa al otro. Cuando vos decís el otro es muy otro, es demasiado otro para la mentalidad del que está a cargo de esos chicos, ¿no? De la tarea de educar. Ujú. Por ejemplo, una de las cosas a veces pasa es la higiene, ¿no? Que aparece, bueno, sí, vino, se bañó, no se bañó. Una de las cosas que a veces, digo, nos dicen los chicos, o sea, te ven, te saludan y a mí me preguntan, ¿vos tenés baño en tu casa? Estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires, no estoy hablando del impenetrable. Sí, ¿me llevas a tu casa? Nosotros tenemos baño en nuestra casa y los chicos, por eso digo, guardan el cepillo de dientes ahí, cada vez que vienen usan muchísimo el baño, porque para el que no tiene baño es un bien, pero digo, es entender la representación que es en un niño el acceso o no. Entonces, cuando a veces en la escuela alguien dice, no, vino sucio, bueno, no es fácil un día con 2 grados bañarse antes de ir a la escuela, ¿sí? Cuando no tengo baño, cuando tengo una letrina, cuando hay que calentar agua, en todo caso, digo, y tomar esta idea y romper con algunas cuestiones que tienen que ver con el prejuicio de lo que tiene que ser para poder alojar lo que realmente pasa y lo que le pasa al otro. Porque ese niño sufre con esas cosas. No es que la pasa bomba, ¿sí? Por eso yo digo, hay algunas cuestiones que nosotros como sociedad construimos y como diría Hannah Arendt, somos responsables del lugar que le damos al recién llegado. Nosotros somos los adultos y generamos que pase que un niño no tenga ni baño. Por lo tanto, no podemos sancionar o discriminar a un niño porque no se lavó la cara para venir, porque en realidad no se lavó la cara porque no tiene dónde lavársela. Nos pasó, por ejemplo, cuando funcionaba el Plan Pibes, que los chicos eran alojados en hoteles donde tenían todas las comodidades y se pasaban el día bañándose. Se bañaban varias veces por día y eran desconocidos. Nosotros los veíamos, por ejemplo, bajar de las habitaciones y no podíamos creer que fuera el mismo chico que veíamos en la escuela, porque el pelo era diferente, la piel era diferente, ¿no? Y ellos se sentían tan bien bañándose con agua caliente en un baño instalado que se pasaron el día bañándose. Claudia quiere decir algo. Sí, quería hacerte una pregunta, Edith. Si por ahí podías tomar este concepto de por qué la Fundación hace esto. ¿Cuál es el posicionamiento, ¿no? que asume la Fundación en términos de garantizar derechos, un poco volver, porque ustedes parten de que puedan, yo me imagino, todos los niños deben ir a la escuela en primer grado, ¿cómo puede pasar que no tengan? Entonces ahí de empezar a garantizar derechos, el derecho al trabajo, el derecho al salario digno, ¿no? Un poco eso, y desde el posicionamiento, porque también nos ha tocado, quizás hay otras experiencias que hacen, parece el mismo tipo de trabajo, pero con un posicionamiento distinto, ¿no? Uh-huh. Perdón, ver, nosotros... Sí. Para sumar, porque estaba pensando en la misma línea que Claudia, entonces así podés responder todo junto, me parece. Vos en tu relato hablás de desamparo subjetivo y social y hablás del otro como sujeto de derecho. Entonces yo me pregunto, y seguramente nuestros alumnos o alumnas estarán preguntando a esta altura de escucharte, ¿cuáles son los objetivos de la Fundación? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué buscan?
nosotros hemos trabajado con ellos esta cuestión de lo educativo y la interpelación que dijo Jorge como procesos transformadores. Entonces, bueno, sumado a lo de Claudia, si podés explicitar estos objetivos que calculo que tienen que ver con estas cuestiones de lo educativo y los procesos transformadores que lo educativo permite. Sí, a ver, es un posicionamiento político el de la fundación. Por eso yo situaba que nosotros armamos la fundación en el momento donde el Estado deja de ser garante de derechos. Particularmente nosotros entendemos que la educación, la salud, obviamente el ambiente, como está planteado en la fundación, son derechos que el Estado debe garantizar. En el punto donde en el 2016 el Estado se corre de ser garante de derechos, nosotros armamos la fundación e instalamos en Ciudad de Buenos Aires y por eso decía la diferencia con Rosario, que somos cogestión, somos parte de la red del Estado, ¿sí? Pero después si quieren les comento qué hacemos en Rosario y esta diferencia, pero particularmente nosotros no abonamos las organizaciones que se piensan como lugares de beneficencia, que están en más para tutelar al otro. Pensamos como un espacio, hablaría de emancipación, ¿sí? Hay un trabajo para hacer en los territorios que no se da solo, y que ese trabajo, por eso hablaba del lazo social, ¿sí? Cuando uno piensa en algunas cuestiones de ir a hacerle el bien al otro, está en una posición de dominación del otro. Tal vez en esto que decía Leonora, de disponer, de ordenar, de domesticar. Por eso yo hacía la diferencia de que el otro no es objeto de nuestra práctica, sino sujeto de derecho. Desde esa perspectiva, nosotros como ciudadanos entendíamos que había una tarea para hacer, y esa tarea tenía que ver con, desde el concepto de disponibilidad, ir armando lazo, ¿sí? Y en eso armar lazo tiene que ver con mover posiciones subjetivas que tienen que ver con los efectos del neoliberalismo en la subjetividad, que son devastadores, por cierto, son absolutamente devastadores. Entendiendo nosotros esto, somos todos universitarios, lo que hicimos fue ir a trabajar en función de lograr organización comunitaria, lograr que puedan tomar decisiones sobre sus realidades, puedan tomar decisiones en relación a situaciones de injusticia social. Y entendemos la fundación, por eso el trabajo en red con otras instituciones y con otras organizaciones sociales, no como el lugar de la ONG que reemplaza al Estado, sino como algo que en algún momento un estadista muy importante de la Argentina planteaba, que son las organizaciones libres del pueblo, que son organizaciones que tienen un vínculo con el Estado, pero que funcionan para la organización popular en función de la garantía de derechos. Entonces, el objetivo de la Fundación tiene que ver con esto, con poner a disposición algo de lo que nosotros hemos transitado para generar esto. Yo cuando hablo de emancipación lo que digo es, nadie emancipa a nadie, ¿sí? O sea, los efectos de la emancipación pasan porque nosotros nos emancipamos con nuestras propias prácticas en función de hacer lazo con otros que logramos que puedan tener una posición distinta. Digo, el objetivo fundamentalmente es esto. No vamos a hacerles el bien, no vamos a hacer tutelaje, no vamos a hacer asistencialismo, porque creemos que ese tipo de posiciones lo que hacen es conservar las injusticias sociales y hacer que el otro se someta a lo que es absolutamente injusto. Por eso la intención es otra. ¿Contesté esto, chicas? Sí. Bien. Totalmente. Con lo de Rosario, ya que no me preguntan, es distinto porque ahí nosotros lo que hicimos fue un convenio de cogestión. O sea, los pacientes que nosotros atendemos en Rosario los deriva los efectores del Estado.
O sea, somos partes de la red como un segundo nivel de atención específico en salud mental y consumos problemáticos. Y nos lo deriva el efector del Estado. Somos parte de esa red, como si fuéramos del Estado, pero nosotros colaboramos con el Estado en sostener ese dispositivo. Si alquilamos una casa, contratamos profesionales con una contraprestación y resolvimos un área de vacancia que tenía el Estado en relación a los tratamientos. Por eso trabajamos juntos, ¿sí? Cosas que dijo Edith que son muy interesantes, sobre todo, bueno, estas últimas partes, más que contestando, no sé cómo habría que hacer la edición, tomar alguna pregunta, y sí, porque son conceptos que para mí hay que queden, digamos, desde una afuera, desde alguien que lo charle, que lo converse, desde justamente su posicionamiento que nos permita como traccionar estas ideas, ¿sí? No es un texto frío que lo dice, sino es una persona que está trabajando permanentemente en un territorio y haciendo esto carne, digamos, ¿no? Viviéndolo en el día a día. Así que bueno, Edith, yo agradecerte muchísimo. Hay conceptos que nos quedan muy fuertes de todo lo que vos comentaste, de todo lo que hiciste. Realmente, nada, esto que siempre decimos y que tratamos de trabajarlo en nuestra propia vida, esto de cuál es nuestro posicionamiento, ¿no? Cómo nos paramos y en nuestro caso pensando la educación pública, que es donde trabajamos y donde formamos. Me parece que son conceptos todos los que comentaste desde otro lugar, pero que están fundamentalmente anclados a nuestra tarea. Y creo que a mí me convoca mucho este contexto, digamos, ¿no? Como posibilidad también de transformación. Hay una realidad que ha cambiado más allá de nuestros deseos, digamos, ¿no? Y esto nos convoca y tal vez nos permita realmente a transformarnos, a armar una realidad, un futuro, un presente que pueda llegar a ser distinto de lo que era. No sabemos si lo vamos a lograr, pero es como una utopía, ¿no? Hacia ahí caminamos. Y esto de revisarnos en qué lugar queremos estar. Así que me parece que es, no sé, muy, muy rico. Te agradecemos mucho tus aportes. Creo que los vamos a tener que seguir trabajando y muchísimo. Y bueno, y nos comprometemos también a seguir estando en contacto y a trabajar en red. Esto me parece que es fundamental. La escuela sola no puede, ¿no? En esto. Entonces, tenemos que trabajar con otros. Las organizaciones, las fundaciones, digamos, todo lo que tenga que ver con este posicionamiento que nosotros tenemos, rescatarlo, tomarlo para poder trabajar. Y esto de, bueno, crear un presente distinto, ¿no? Que es la idea. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por el convite. Yo lo que puedo agregar es que creo que es un ejemplo de resistencia y de amor lo que ustedes están haciendo. Si no se dan las condiciones, yo las invento, las creo, ¿no? Me parece que en este contexto tan difícil que nos toca vivir, saber que existen estas organizaciones que están funcionando de distintas maneras, con distintos niveles de profesionalidad, ustedes son todos universitarios, como vos nos contaste, hay otros lugares donde los que están participando apenas tienen una formación elemental, pero sin embargo tienen claro que nadie se salva solo, que necesitamos al otro para construirnos y para construir. Y realmente a mí me da esperanza y alegría escucharte, Edith. Me hiciste sentir bien con tu relato. Así que te lo agradezco profundamente. No, muchas gracias a ustedes. No, y si quieren ver fotos, videos, tenemos en la página, yo después les paso donde tenemos de los dos trabajos de la fundación.